La nave apareció sobre la Tierra un martes por la mañana. Era enorme, de casi 3 kilómetros de largo. Bloqueaba el sol sobre el Océano Pacífico y proyectaba una sombra que se extendía a lo largo de 3 zonas horarias. La doctora Sarah Webb se encontraba en el Centro de Mando de Emergencias de las Naciones Unidas en Ginebra. Observaba las pantallas junto con otros 50 líderes mundiales y científicos. Nadie habló. Nadie se movió. La humanidad siempre se había preguntado si estaba sola en el universo. Ahora tenían la respuesta. La nave no atacó. En cambio, envió un mensaje. El mensaje era simple. Fue traducido a todos los idiomas humanos en cuestión de segundos. Somos la Concordia Galáctica. Venimos en paz. Deseamos conocer a sus líderes. 3 días después, la primera delegación extraterrestre aterrizó en Ginebra. Sarah formó parte del comité de bienvenida. Había pasado toda su vida estudiando biología. Había imaginado cómo serían los extraterrestres. No estaba preparada para la realidad. El primer extraterrestre en descender del transbordador fue el embajador Borat de Qetari. Medía más de 2 metros de altura. Su cuerpo estaba cubierto de duras placas negras como un insecto. Tenía 4 brazos y 2 piernas. Su cabeza era triangular con grandes ojos compuestos que reflejaban la luz como espejos rotos. Cuando se movía, sus articulaciones chasqueaban como piedras. Detrás de él venían otros. Los Lai eran criaturas serpentinas sin piernas. Se movían deslizándose por el suelo sobre sus cuerpos musculosos. Sus escamas brillaban con colores que cambiaban según su estado de ánimo. Los Goret eran seres enormes hechos de roca viva y cristal. Medían 3 metros de altura y pesaban varias toneladas cada uno. El suelo crujía bajo sus pies cuando caminaban. Había otras 9 especies en la delegación. Cada una era más extraña que la anterior. Los Vi eran criaturas ciegas que veían a través del sonido. Los Moratti tenían 4 cerebros y podían pensar en múltiples problemas a la vez. Los Trellix eran seres de energía pura contenidos en campos magnéticos. Sarah se sintió muy pequeña de pie junto a ellos, muy frágil, muy humana. El embajador Borat habló primero. Su voz era áspera y chirriante, pero el dispositivo de traducción que llevaba al cuello le permitió hablar con claridad. Hemos observado a su especie durante algún tiempo. Dijo, han desarrollado una comunicación más rápida que la luz. Esto activó nuestros sistemas de detección. Según la ley de la Concordia, cualquier especie que alcance este nivel tecnológico debe ser evaluada. ¿Evaluada para qué?, preguntó el secretario general Chen, líder de las Naciones Unidas. Para la membresía en la Concordia Galáctica, respondió Ford, o para la gestión. A Sarah no le gustaba la palabra gestión. No le gustaba en absoluto. La evaluación comenzó al día siguiente. Los científicos de la Concordia instalaron equipos en un gran estadio de Ginebra. Lo probaron todo. Probaron la fuerza humana. Probaron la velocidad humana. Probaron los sentidos humanos. Probaron la inteligencia humana. Los resultados no fueron buenos. Un hombre en óptimas condiciones físicas podía levantar unos 200 kilogramos. Un niño Goret podía levantar 5000. La velocidad humana al correr alcanzaba un máximo de unos 40 km por hora. El Slai podía moverse a más de 100 kilómetros. Los ojos humanos podían ver una estrecha banda del espectro de luz. El Moratti podía verlo todo, desde ondas de radio hasta rayos gamma. Los científicos de la Concordia lo anotaron todo. Se susurraban en idiomas que sus traductores no compartían. Miraban a los humanos como una persona miraría a un insecto. Curiosa, pero no impresionada. Sarah escuchó a uno de los científicos Qatari hablando con Borat. Su dispositivo de traducción era más avanzado de lo que los extraterrestres sabían. Ella misma lo había modificado. Son notablemente débiles, dijo el científico. No tienen armadura natural, ni garras, ni veneno. Sus dientes son planos e inútiles para el combate. Sus sentidos están embotados. No pueden ver en la oscuridad. No pueden oír frecuencias ultrasónicas. No pueden detectar campos electromagnéticos. ¿Y sus mentes?, preguntó Bor. ¿Promedio? Quizás un poco por debajo. No tienen habilidades telepáticas,
ni conexión con la colmena, ni conciencia distribuida. Cada uno está solo en su propia cabeza. ¿Cómo sobrevivieron en su planeta? El científico hizo un gesto que Sara, según había aprendido, significaba confusión. No lo entendemos. Su planeta es un mundo mortal. La gravedad es alta. La atmósfera es corrosiva. El clima es violento e impredecible. Hay miles de especies que podrían matarlos fácilmente. Y, sin embargo, se volvieron dominantes. Ford chasqueó las mandíbulas. Quizás fue suerte, o habían ayuda de una especie más avanzada que ya se ha ido. No importa. Claramente no están listos para ser miembros de pleno derecho. Sara sintió que la ira le subía al pecho, pero mantuvo la calma. Había aprendido hacía mucho tiempo que mostrar ira era mostrar debilidad, y los humanos no podían permitirse mostrar más debilidad en ese momento. La evaluación final tuvo lugar una semana después del primer contacto. Todos los líderes mundiales se reunieron en el salón de la Asamblea General de la ONU. La delegación de Concord se situó al frente. El embajador Borat leyó los resultados. La especie humana ha sido evaluada según los protocolos estándar de Concord, anunció. Puntuación de capacidad física, 2,3 sobre 100. Puntuación de capacidad sensorial, 4,1 sobre 100. Puntuación de capacidad mental, 31,2 sobre 100. Puntuación de desarrollo tecnológico, 12,7 sobre 100. Índice general de preparación galáctica, 12,6 sobre 100. Hizo una pausa. Sus ojos compuestos recorrieron la sala. Con base en estas puntuaciones, a la especie humana se le otorga el estatus de observador provisional dentro de la Concordia Galáctica. Este es el nivel de entrada. Nivel. Se asignará a la humanidad un asesor de desarrollo para ayudarla con el avance tecnológico y social. El acceso a la tecnología de Concord se limitará únicamente a los sistemas obsoletos. La humanidad no tendrá derecho a voto en asuntos conquistados. No se le permitirá colonizar ningún mundo más allá de su sistema de origen sin la aprobación de Concord. El secretario general Chen se puso de pie. ¿Y si rechazamos este estatus? Borat inclinó la cabeza. El gesto significaba diversión. Entonces serán clasificados como una especie no contactada. Cesarán todas las interacciones con Concord. Se les dejará solos para que se desarrollen o se autodestruyan. La historia sugiere que el segundo resultado es más probable para las especies de mundos muertos. Hubo un largo silencio. Sara observó los rostros de los líderes mundiales. Vio ira, vio miedo, vio humillación, pero también vio algo más. Algo que los extraterrestres no podían leer en los rostros humanos porque no entendían las expresiones humanas. Vio paciencia. Vio cálculo. Vio la mirada de quienes habían decidido jugar a largo plazo. El secretario general Chen inclinó la cabeza. Aceptamos el estatus de observador provisional. Agradecemos la guía de Concord. Borat chasqueó las mandíbulas en señal de aprobación. Una sabia decisión. Su asesor de desarrollo llegará dentro de un ciclo lunar. Esperamos su plena cooperación. La delegación partió 2 días después. Su nave se elevó en el cielo y desapareció en un viaje más rápido que la luz. La Tierra estaba sola de nuevo. Pero todo había cambiado. Sara fue convocada a una reunión esa noche. Se celebró en un búnker en las profundidades de los Alpes suizos. Solo 12 personas fueron invitadas. Representaban los verdaderos poderes de la Tierra, no a los gobiernos públicos, los consejos en la sombra que habían guiado a la humanidad durante siglos. El general Marcus Stone, de Estados Unidos, habló primero. Creen que somos débiles. Creen que somos estúpidos, añadió el director Yuki Tanaka, de Japón. Creen que no somos una amenaza, dijo el ministro Alexei Bulov, de Rusia. Sara escuchó. La habían invitado por su experiencia en biología. Fue ella quien modificó su dispositivo de traducción. Fue ella quien escuchó las conversaciones extraterrestres. Cometieron un error, dijo en voz baja. Todos la miraron. Nos midieron con sus propios estándares. Continuó. Buscaban garras, armaduras y veneno. Probaron nuestra fuerza, velocidad y sentidos, pero nunca hicieron la pregunta correcta.
¿Qué pregunta?, preguntó el secretario general Chen. Sara sonrió. No era una sonrisa agradable. Nunca preguntaron como una especie sin garras, armadura ni veneno, con sentidos débiles e inteligencia promedio, se convirtió en la forma de vida dominante en un mundo muerto. La sala quedó en silencio. Nunca preguntaron por nuestra historia, dijo Sara. Nunca preguntaron cómo matamos a los mamuts, a los tigres dientes de sable y a 100 especies más grandes y fuertes que nosotros. Nunca preguntaron por nuestras guerras. Nunca preguntaron cómo sobrevivimos a las eras glaciales, las plagas y las hambrunas. Nunca preguntaron qué hace peligrosos a los humanos y qué nos hace peligrosos, preguntó el general Stone. Sara lo miró. Su mirada era fría y dura. No nos rendimos. No nos detenemos. Nos adaptamos. Aprendemos. Encontramos debilidades y las explotamos. Inventamos herramientas porque no teníamos garras. Inventamos el fuego porque no teníamos pelaje. Inventamos armas porque éramos débiles. Cada desventaja nos hacía más creativos, más peligrosos. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, brillaban las estrellas. Nos dieron estatus de observadores. Creen que nos controlan, pero solo nos dieron acceso a sus estaciones, sus redes, su tecnología. Nos ponen en todas partes porque creen que somos inofensivos. Dejarán que los humanos limpien sus pisos, transporten su carga y traduzcan sus idiomas. Nos ignorarán por completo. Volvió a la habitación. Y mientras nos ignoren, observaremos. Escucharemos. Lo aprenderemos todo. Sus debilidades, sus secretos, su tecnología. Y cuando llegue el momento, les mostraremos exactamente lo que la Tierra ha estado ocultando. El general Stone se inclinó hacia adelante. ¿Qué propones? Propongo que sigamos la corriente, aceptemos nuestro estatus, seamos humildes, guardemos silencio, seamos invisibles, que creamos que tenían razón sobre nosotros. Y mientras no nos vean, construyamos. Nos preparemos. Nos convirtamos en algo que nunca imaginaron que podríamos ser. Las 12 personas más poderosas de la Tierra se miraron. Luego, una a una, asintieron. Esa noche comenzó la guerra de los susurros. La Tierra sonrió a la Concordia y dijo, gracias por su guía. Y tras esa sonrisa, la humanidad comenzó a prepararse para el día en que la galaxia descubriría la verdad. Los extraterrestres habían observado a los humanos y visto criaturas débiles, frágiles e inofensivas. Nunca imaginaron que esas mismas criaturas habían cazado mamuts hasta la extinción, habían sobrevivido a las edades de hielo gracias a su obstinada negativa a morir, habían construido armas capaces de destruir su propio planeta y luego habían decidido no usarlas. La Concordia Galáctica había cometido un error que cambiaría la historia de la galaxia. Habían asumido que la debilidad significaba inofensividad. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban, pero aún no. Primero, la humanidad tenía que esperar, observar, aprender. Los conquistados llevaban 10.000 años viajando entre estrellas. La humanidad acababa de descubrir que no estaba sola. La brecha era enorme. Pero los humanos eran muy buenos cerrando brechas. Lo habían hecho antes. Lo volverían a hacer. Sara Webb regresó a su laboratorio esa noche. Tenía trabajo que hacer. Tenía biología alienígena que estudiar. Tenía secretos que descubrir. Y tenía una especie que proteger. Las estrellas la observaban. Y en algún lugar, en la vasta oscuridad entre galaxias, algo más también observaba. Algo que haría que la arrogancia conquistada pareciera sabiduría. Algo que haría que la verdadera naturaleza de la humanidad no solo fuera útil, sino necesaria. Pero ese era un problema para otro día. Por ahora, la Tierra desempeñaba el papel de la humilde estudiante, la primitiva agradecida, la observadora inofensiva, y tras puertas cerradas, en búnkeres, laboratorios e instalaciones secretas por todo el mundo, comenzaba el verdadero trabajo. La Concordia creía saber lo que la Tierra ocultaba. Pensaban que la respuesta era nada. No podían estar más equivocados. 30 años pasaron como agua entre los dedos. La galaxia seguía girando. La Concordia seguía gobernando y la humanidad seguía sonriendo, inclinándose y diciendo, gracias por su guía.
La comandante Lisa Chen se encontraba en la sala de control de la instalación 7. Estaba enterrada a 3 kilómetros bajo el desierto del Sáhara. En el papel, no existía. En realidad, era el corazón del mayor secreto de la Tierra. Tenía 62 años. Llevaba el pelo canoso y corto. Su mirada era aguda y no se perdía nada. Había pasado toda su vida adulta luchando en una guerra que el enemigo desconocía, la guerra del susurro. A su alrededor, cientos de analistas trabajaban en sus puestos. Las pantallas mostraban datos de toda la galaxia. Comunicaciones, intercepciones, movimientos de naves, inteligencia política. 30 años de observación atenta habían construido la imagen más completa del Concorde que jamás había existido. Informe de situación. Lisa dijo que el coronel James Okonkwo se acercó con una tableta. Era su segundo al mando. Un hombre brillante que había renunciado a una vida normal para servir en las sombras. La penetración de la red es del 94%. Dijo, tenemos acceso a las comunicaciones de la colmena Qatari, a los canales diplomáticos de Slahi, a los programas de minería de Gorat y a las bases de datos científicas de Morati. La única especie que no hemos comprometido por completo son los Trejiks, y eso se debe a que su comunicación basada en energía aún se está descifrando. Lisa asintió. El equipo Buenos Aires descifró el cifrado de la red de la colmena Qatari hace 12 años. Los Qatari aún no lo saben. Creen que los humanos son demasiado primitivos para comprender sus señales cuánticas entrelazadas. Creen muchas cosas sobre los humanos que no son ciertas. Caminó hacia una gran pantalla que mostraba la Tierra. Pero no era la Tierra lo que la Concorde conocía. Era la Tierra real, la Tierra oculta. La Concorde creía que la Tierra tenía una población de 8.000 millones. La cifra real era de 16.000 millones. Los 8.000 millones adicionales vivían en ciudades subterráneas, estaciones orbitales y colonias lunares, protegidas de los sensores de la Concorde. La Concorde creía que la Tierra no tenía flota militar. En realidad, los astilleros de Mare Imbrium, en la cara oculta de la Luna, llevaban 25 años construyendo naves de guerra. 300 naves esperaban ahora en hangares ocultos, cada una más avanzada que cualquier cosa que la Concorde poseyera. La Concorde creía que los humanos utilizaban tecnología obsoleta, siglos por detrás de los estándares actuales. En realidad, los científicos de la Tierra habían aplicado ingeniería inversa a todo lo que pudieron conseguir y luego lo habían mejorado. Muéstrame el motor Prometheus, dijo Lisa. La pantalla cambió para mostrar un esquema técnico. Era el mayor logro de la humanidad, un motor más rápido que la luz, un 30% más eficiente que el mejor diseño de la Concorde. La doctora Sarah Webb dirigió el equipo que lo creó antes de morir hacía 5 años. Su legado cambiaría la galaxia. Estado de producción. Las 300 naves han sido modernizadas con motores Prometheus. Okonkwo informó. Podemos correr más rápido que cualquier cosa en la flota de la Concorde. Lisa se permitió una pequeña sonrisa. 30 años de paciencia. 30 años fingiendo debilidad. Era casi la hora, pero aún quedaba trabajo por hacer. Pasó a otra pantalla. Esta mostraba las posiciones de los trabajadores humanos en todo el espacio conquistado. Había millones de ellos, equipos de limpieza en estaciones espaciales, transportistas de carga en rutas comerciales, traductores en oficinas diplomáticas, ingenieros en departamentos de mantenimiento. Los conquistados veían sirvientes. Lisa veía espías. Cada trabajador humano formaba parte de la red. Observaban, escuchaban, informaban. Copiaban datos y los enviaban a casa a través de canales que la Concorde no podía detectar. Eran invisibles porque la Concordia había decidido que no eran importantes. ¿Alguna novedad de la estación Ktar Prime?, preguntó Lisa. Sí, comandante. Okono sacó un nuevo archivo. El agente Reyes, del Departamento de Mantenimiento, ha identificado una vulnerabilidad en su red de defensa planetaria. Un fallo de software que nos permitiría desactivar sus escudos durante aproximadamente 30 segundos. Útil. Archívelo con los demás. Así funcionaba la guerra de los susurros. Sin batallas, sin enfrentamientos, solo observando, aprendiendo y esperando.
construyendo una base de datos de debilidades que pudieran explotarse llegado el momento. Se acercó una joven analista. Se llamaba Teniente Priya Sarma. Era una de las mentes más brillantes de la instalación. Comandante, hemos interceptado algo inusual, dijo. Una transmisión de emergencia de la Concordia. Todos los canales, todas las especies. Lisa sintió un escalofrío en el estómago. Muéstrenme. La pantalla principal se iluminó con el rostro del embajador Borat. Parecía mayor ahora. Sus placas negras se habían desvanecido a gris en algunos lugares, pero sus ojos compuestos estaban llenos de algo que Lisa nunca antes había visto en él. Miedo. Esta es una transmisión de emergencia para todas las especies miembros de Concord. Borat dijo, el dominio Vex ha lanzado una invasión a gran escala del territorio de Concord. Las colonias del borde exterior han caído. Los Vex avanzan hacia los sistemas centrales. Se ordena a todas las fuerzas militares movilizarse de inmediato. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. La transmisión terminó. La sala de control quedó en silencio. Lisa había oído hablar de los Vex. Eran un imperio hostil más allá de las fronteras del espacio conquistado. Los conquistados habían estado librando pequeñas escaramuzas con ellos durante siglos. Pero una invasión total era algo completamente distinto. ¿Qué sabemos de los Vex?, preguntó. Okonkwo sacó un archivo. Especie híbrida biomecánica. Sus naves y soldados son parcialmente orgánicos, parcialmente mecánicos. Pueden adaptarse rápidamente a nuevas amenazas. Se regeneran del daño. No negocian. No hacen prisioneros. Consumen otras especies y añaden su material biológico al suyo. ¿Qué tan fuertes son? Se desconoce. Concord ha mantenido la mayor parte de la información sobre los Vex clasificada. Pero según lo que hemos recopilado, son significativamente más poderosos que cualquier especie de la Concordia. Lisa miró fijamente la pantalla. Esto lo cambió todo. Durante 30 años, había estado planeando un conflicto con la Concordia. Ahora había un nuevo enemigo, uno peor. Muéstrame las rutas de invasión, dijo. Apareció un mapa de la galaxia. Las flechas rojas mostraban el avance Vex. Se movían rápido, increíblemente rápido. En 3 semanas, habían conquistado territorio que la Concordia había tardado siglos en colonizar. A este ritmo, llegarán a los sistemas centrales en 6 meses. Okono dijo, la Tierra está en el borde exterior. Podríamos tardar 1 año antes de que nos alcancen. Suponiendo que la Concordia los frene, Lisa se acercó a la ventana. No había vista, por supuesto. Estaban bajo tierra, pero la ventana mostraba la señal de un satélite en órbita. Podía ver las estrellas allá afuera. Los Vex se acercaban. Una especie que hacía que la Concordia pareciera amigable. Una especie que no quería controlar a la humanidad. Una especie que quería consumirla. ¿Cuáles son sus órdenes, comandante?, preguntó Okono. Lisa pensó un largo momento. El plan siempre había sido esperar, fortalecerse discretamente hasta que la humanidad estuviera lista para exigir respeto, para revelar sus verdaderas capacidades en sus propios términos. Pero los Vex cambiaron la ecuación. Si la Concordia caía, la humanidad estaría sola contra un enemigo del que no sabían casi nada. Un enemigo que ya demostraba ser imparable. Continúen con todas las operaciones de inteligencia, dijo. Por fin, quiero todo lo que podamos conseguir sobre los Vex. Biología, tecnología, tácticas, debilidades, todo. Y la flota, comiencen a mover naves a posiciones avanzadas. Manténganlas oculto pero listo. Si la Concordia cae, necesitamos poder defender la Tierra. ¿Qué pasa con la Concordia? ¿Deberíamos ayudarlos? Lisa regresó a la sala. Todos los analistas la observaban, esperando su decisión. Todavía no, dijo. Observamos. Esperamos. Veremos cómo se desarrolla esto. La Concordia nos trató como primitivos durante 30 años. Que luchen su propia guerra por ahora. Fue una decisión fría. Lisa sabía que miles de millones de alienígenas podrían morir mientras la humanidad observaba desde las sombras. Pero tenía un deber. Su deber era con la Tierra.
Su deber era con la humanidad. Y ahora mismo, la mejor manera de proteger a la humanidad era aprender todo lo posible sobre este nuevo enemigo. Hay algo más, comandante, dijo la teniente Sarma en voz baja. Algo que encontramos en las bases de datos de la Concordia el mes pasado. No lo consideramos importante hasta ahora. ¿Qué es? Un informe de científicos conquistados sobre por qué las especies de los mundos de la muerte rara vez se unen a la comunidad galáctica. Hizo una pausa. Según el informe, las especies de los mundos de la muerte tienden a desarrollar ciertos rasgos: agresividad extrema, persistencia, adaptabilidad, la capacidad de sobrevivir a cualquier cosa. Ya lo sabíamos. Sí. Pero aquí está la parte que nos perdimos. Chararma sacó la sección relevante. El informe dice que las especies de los mundos de la muerte son valiosas en tiempos de crisis, cuando la galaxia se enfrenta a amenazas existenciales. Las especies de los mundos de la muerte a menudo marcan la diferencia entre la supervivencia y la extinción. El Concorde tiene registros de 3 crisis galácticas anteriores. En cada ocasión, una especie de los mundos de la muerte jugó un papel clave en la derrota de la amenaza. Lisa leyó el informe. Entrecerró los ojos. Ellos lo sabían, dijo en voz baja. Sabían que las especies de los mundos de la muerte eran valiosas. Nos mantuvieron débiles a propósito. No querían que nos volviéramos lo suficientemente poderosos como para desafiarlos, pero nos mantuvieron cerca por si nos necesitaban. Seguro, dijo Okono. Éramos su póliza de seguro, y ahora su póliza de seguro podría tener que pagar. Lisa sonrió. No era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de un depredador que acababa de darse cuenta de que las reglas del juego habían cambiado. Continuar todas las operaciones, dijo, pero añadir una nueva prioridad. Quiero saber todo sobre las crisis galácticas anteriores, cómo empezaron, cómo terminaron y exactamente qué. El papel que desempeñaban las especies del mundo muerto. Caminó de regreso a su puesto. La guerra contra los Vex se avecinaba. La Concordia podría caer, y cuando lo hiciera, la humanidad tendría que tomar una decisión: permanecer oculta y esperar que los Vex no la encontraran. O salir de las sombras y mostrarle a la galaxia lo que la Tierra había estado ocultando durante 30 años. Lisa ya sabía qué opción tomaría. Lo sabía desde el día en que el embajador Borat miró a la humanidad y solo vio debilidad. Estaba a punto de comprender lo equivocado que estaba. Pero primero, los Vex tenían que acercarse. Primero, la Concordia tenía que fracasar. Primero, la galaxia tenía que desesperarse lo suficiente como para aceptar la ayuda de los primitivos. Entonces, la humanidad se movilizaría. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. La guerra de los susurros se había tratado de paciencia, de observar, de esperar. Pero toda guerra finalmente sale de las sombras hacia la luz. Ese momento se acercaba. Lisa lo presentía y estaba lista. En los astilleros ocultos de la luna, 300 naves de guerra esperaban. En las ciudades subterráneas de la Tierra, 8.000 millones de ciudadanos ocultos, entrenados para la guerra. En las instalaciones de inteligencia de todo el mundo, los analistas trabajaban día y noche para aprender todo sobre el enemigo. El Concorde había descartado a los humanos como débiles. Los Vex desconocían la existencia de los humanos. Ambos estaban a punto de recibir una educación. La humanidad había pasado 30 años preparándose para este momento. Habían construido armas que la galaxia jamás había visto. Habían desarrollado estrategias que ninguna especie alienígena había concebido jamás. Habían convertido cada debilidad en una fortaleza y cada desventaja en una oportunidad. Los Vex se acercaban, y no tenían ni idea de lo que les esperaba. En un pequeño planeta azul del borde exterior, un mundo mortal, una especie primitiva, una civilización que los conquistados habían descartado como irrelevante, el mayor error que la galaxia jamás había cometido. Lisa miró las estrellas una vez más. En algún lugar, los Vex avanzaban. En algún lugar, el Concorde caía. Y en algún lugar, se decidía el futuro de la galaxia. Tenía trabajo que hacer. La guerra de los susurros estaba terminando. Pero la verdadera guerra estaba a punto de comenzar. El Concorde agonizaba.
El embajador Borat se encontraba en el cámara del Consejo de Emergencia en la Estación Central, el corazón del gobierno de Concord. A su alrededor, representantes de las 12 especies miembros discutían, gritaban y se culpaban mutuamente. La cámara, que había presenciado 10.000 años de civilización, se sumía en el caos. La pantalla holográfica en el centro de la sala contaba la historia. Las zonas rojas cubrían casi la mitad del mapa de la galaxia. Territorio Vex, espacio conquistado, mundos muertos. El mundo natal de los Lai había caído hacía 3 semanas. 2.000 millones de seres serpentinos consumidos por los Vex o dispersos como refugiados. Las colonias mineras de Goret habían sido invadidas. Los puestos científicos de Moratti habían quedado en silencio uno a uno. Y los Vex seguían llegando. Necesitamos evacuar los sistemas centrales. El representante de los Lai siseó. Sus escamas estaban opacas por el estrés. Salvar a quienes podamos. Encontrar un lugar donde escondernos. ¿Esconderse dónde? El representante de Gorit rugió. Su cuerpo cristalino se quebró de ira. Los Vex se adaptan a todo. Aprenden de cada batalla. Cada mundo que abandonamos los hace más fuertes. Entonces luchamos. El comandante militar Qatari dijo, lo lanzamos todo. A por ellos. Lo intentamos. La voz de Borit sonaba cansada. La batalla de Nexus Prime. Enviamos 400 naves de guerra, la flota más grande en la historia de Concord. Los Vex las destruyeron en 6 horas. El silencio invadió la cámara. Todos recordaban Nexus Prime. Todos recordaban haber visto las transmisiones mientras las naves de Concord ardían una a una, mientras los Vex se adaptaban a cada arma, cada táctica, cada estrategia. Debe haber algo, dijo la representante de Bené. Su ecolocalización pulsó rápidamente. Una señal de peligro. Algún recurso que no hemos usado, algún aliado al que no hemos llamado. Borat pensó en esto. Su mente se dirigió a los rincones olvidados del espacio de Concord. Las especies primitivas, los mundos de observadores, los planetas que habían sido descartados como insignificantes. La Tierra. La idea lo sorprendió. No había pensado en la humanidad en años. Estaban tan inadvertidos que prácticamente habían dejado de existir en su mente. Una especie débil en un mundo agonizante. Observadores provisionales sin recursos, sin flota, sin valor, pero estaban en el borde exterior, lejos del avance Vex. Quizás lo suficientemente lejos como para servir de refugio. Hay una opción, dijo Borat lentamente. La Tierra, el mundo natal de los humanos. Es primitiva e inútil. Los Vex podrían ignorarla. Podríamos evacuar allí, escondernos entre los primitivos hasta que encontremos una forma de contraatacar. Los demás representantes se miraron entre sí. La idea era humillante. La gran especie de la Concordia, escondiéndose entre primitivos que apenas podían viajar entre estrellas. Pero la humillación era mejor que la extinción. Muy bien, dijo el representante de Slai. Contacten con la Tierra. Díganles que necesitamos refugio. Son miembros observadores. Deben aceptar. Borat asintió. Se dirigió a la consola de comunicaciones y abrió un canal con la Tierra. La conexión tardó varios minutos en establecerse. La tecnología humana era tan primitiva. Finalmente, un rostro humano apareció en la pantalla. Una mujer de cabello gris y mirada fría. Vestía un uniforme que Bor no reconoció. Embajadora Borat, dijo la mujer. Soy la comandante Lisa Chen de la Tierra. Estábamos esperando su llamada. Borat parpadeó. ¿Esperando? ¿Cómo podían esperar algo? Eran primitivos. Comandante Chen, dijo, la Concordia Galáctica enfrenta una crisis. El dominio Vex ha invadido nuestro territorio. Necesitamos refugio en su mundo. Como miembros observadores de la Concordia, la Tierra está obligada a brindar asistencia. La mujer sonrió. Era una sonrisa extraña. Ni amistosa ni hostil. Algo más. Algo que incomodó a Borat. Por supuesto, el embajador Tierra estaría encantado de brindar refugio. Por favor, traigan a su liderazgo y fuerzas militares restantes a nuestro sistema. Coordinaremos los protocolos de llegada. Gracias.
Borat dijo, llegaremos en una semana. El canal se cerró. Borat regresó al consejo. La Tierra ha aceptado. Evacuamos de inmediato. El éxodo comenzó al día siguiente. Miles de naves huyeron de los sistemas centrales. Naves de carga repletas de refugiados. Naves militares que habían sobrevivido al avance Vex, los últimos vestigios de civilizaciones que habían perdurado durante miles de años. Borat viajó en la nave de mando de la flota Concorde. Al acercarse al sistema solar terrestre, sintió una extraña sensación de fracaso. A esto se había reducido la poderosa Concorde. Corriendo hacia los primitivos en busca de refugio, el sistema humano apareció en los sensores. La Tierra, un mundo azul y verde rodeado por una sola luna. Borat había visto los archivos. 8.000 millones de primitivos, sin ejército significativo, tecnología obsoleta que estaba siglos por detrás de los estándares de la Concorde. Y entonces el sensor empezó a gritar. ¿Qué está pasando?, exigió Borat. La oficial del sensor qatari miró fijamente su consola. Sus mandíbulas chasquearon confundidas. Estoy detectando plataformas de armas. Miles de ellas en órbita alrededor de la Tierra y en todo el sistema. Eso es imposible. Los humanos tienen. No hay plataformas de armas. Las leo con claridad. Las señales de energía coinciden con armas de partículas avanzadas, generadores de escudos y sistemas de puntería. Esto no coincide con ningún perfil tecnológico humano. Borat se dirigió a los sensores. Lo que vio no tenía sentido. La Tierra estaba rodeada por una red defensiva que la Concorde tardaría años en construir. Miles de plataformas de armas automatizadas, estaciones orbitales repletas de armas y algo más. Naves. Cientos de naves. Elegantes y angulares, diferentes a todo lo que había en la base de datos de la Concorde. ¿De dónde salió esto?, preguntó el representante de Gore. Los primitivos no pueden haber construido esto. Se escuchó una nueva señal. El rostro del comandante Chen apareció de nuevo en la pantalla. Bienvenido a la Tierra, embajador Borat. Por favor, siga las señales de guía hasta sus coordenadas asignadas y no se desvíe de los vectores de aproximación aprobados. Nuestros sistemas defensivos son bastante sensibles. Borat recuperó la voz. Comandante Chen, ¿qué es esto? ¿De dónde obtuvo esta tecnología? La construimos, embajador, durante los últimos 30 años, mientras la Concorde no observaba. Los humanos somos muy buenos construyendo cosas cuando estamos motivados. ¿Pero cómo? Son primitivos. Sus puntuaciones en la evaluación fueron exactamente lo que queríamos que vieran. La mirada de Chen se endureció. Les mostramos debilidad porque eso era lo que esperaban. Ocultamos nuestra fuerza porque aún no habíamos decidido cómo usarla. Nos evaluaron con sus propios estándares y nos encontraron deficientes. Nunca hicieron las preguntas correctas. La flota de la Concordia fue guiada a una zona de preparación cerca de la luna terrestre. A medida que se acercaban, Borat vio más cosas imposibles. Astilleros excavados en la superficie lunar. Instalaciones de construcción que producían nuevas naves. Campos de entrenamiento donde los soldados humanos practicaban con armas que igualaban cualquier armamento del arsenal de la Concordia. La flota humana salió a su encuentro. 300 naves de guerra. Cada una se movía con una velocidad y una gracia que las naves de la Concordia no podían. Coincidencia. ¿Cuál es su sistema de propulsión?, preguntó Bor a sus oficiales. Parece nuestra tecnología más rápida que la luz, pero más eficiente. Aproximadamente un 30% más eficiente. El oficial de sensores lo confirmó. Nos han superado. No entiendo cómo. La nave del comandante Chen se acercó a la nave insignia conquistada. Su nave se llamaba Endurance. Era hermosa a la vez que aterradora. Todo ángulos y bordes afilados. Un depredador con forma de nave. Borat se transportó al Endurance para reunirse con Chen en persona. Al llegar, se encontró en un centro de mando como nunca antes había visto. Los humanos se movían eficientemente en sus puestos. Las pantallas mostraban información táctica de toda la galaxia, y Chen estaba en el centro, observándolo con esos ojos fríos. Parece sorprendido, embajador, dijo ella. Esto no es posible, dijo Borat.
Hace 30 años, apenas se podía llegar a la Luna. Ahora tienen naves que superan a las nuestras, armas que rivalizan con nuestra mejor tecnología. ¿Cómo? Hace 30 años, aprendimos que no estábamos solos en el universo. Aprendimos que la galaxia estaba llena de especies más fuertes, rápidas e inteligentes que nosotros. Especies que nos miraban y no veían nada. Primitivas, débiles, irrelevantes. Caminó hacia él. A pesar de ser más pequeña y frágil que cualquier Qatari, de alguna manera parecía más grande, más peligrosa. Nos preguntaste cómo sobrevivimos en nuestro mundo mortal. ¿Sabes lo que aprendimos allí, embajador? Aprendimos que sobrevivir no se trata de ser el más fuerte ni el más rápido. Se trata de ser el más adaptable, el más persistente, el más dispuesto a hacer lo que sea necesario. Nos mentiste. Tus calificaciones fueron falsas. No te mostramos nada. Dejamos que tus científicos probaran a nuestros civiles mientras nuestros militares permanecían ocultos. Te dejamos creer que éramos inofensivos porque era útil. Y mientras estabas ocupado ignorándonos, nosotros te observábamos, aprendíamos de ti, robábamos tu tecnología y la mejorábamos. Borat sintió algo que no había sentido desde la infancia. Miedo. Miedo verdadero. Había pensado que los humanos eran la especie más patética de la galaxia. Ahora se daba cuenta de que podrían ser la más peligrosa. ¿Por qué revelar esto ahora?, preguntó. Podrías haberte quedado oculto. Los Vex podrían no haberte encontrado nunca. Porque también los hemos estado observando. Sabemos quiénes son, qué hacen. Si destruyen la Concordia, acabarán encontrando la Tierra, y para entonces serán demasiado poderosos para detenerlos. Se giró hacia una pantalla que mostraba el mapa de la galaxia. Las zonas rojas del territorio Vex latían como una infección que se propaga por un cuerpo. Podríamos escondernos. Que caiga la Concordia. Ojalá los Vex no nos encuentren. Pero eso no es lo que hacen los humanos. Embajador. No nos escondemos de las amenazas. Las eliminamos. No puedes luchar contra los Vex. Se adaptan a todo. Destruyeron nuestras mejores flotas. Tus mejores flotas seguían tácticas predecibles. Combate honorable, enfrentamientos justos, reglas de guerra. Chen volvió a sonreír con esa extraña sonrisa. Los humanos no luchan con justicia, embajador. Nunca lo hemos hecho. Eso es lo que nos hace peligrosos. Presionó el control. La pantalla cambió para mostrar planes de batalla, estrategias, tácticas. Los Vex esperan que luches como siempre lo has hecho. Flota contra flota, fuerza contra fuerza. Pero los humanos no conquistaron nuestro mundo mortal mediante la fuerza. Lo conquistamos mediante la persistencia, la emboscada, el veneno, las trampas y la distracción, estando dispuestos a hacer cosas que especies más fuertes jamás considerarían. Borat estudió los planes. Algunos lo incomodaban. Ataques a objetivos civiles para disuadir a las fuerzas enemigas. Armas biológicas diseñadas para atacar a los Vex. Componentes orgánicos. Ataques suicidas con naves no tripuladas. Guerra psicológica diseñada para quebrar la moral enemiga. Estas tácticas son deshonrosas, dijo. Estas tácticas funcionan, respondió Chen. Los Vex nunca se han enfrentado a una especie que luche como los humanos. Se han adaptado a sus armas, sus estrategias, sus nobles tradiciones. Nunca se han enfrentado a un enemigo que lo sacrifique todo para ganar. Un enemigo al que no le importan el honor, la tradición ni las reglas. Ella lo enfrentó directamente. Vamos a ayudarlo, embajador. No porque perdonemos 30 años de falta de respeto. No porque nos importe la concordia, sino porque los Vex son una amenaza para la Tierra y los humanos eliminan las amenazas. ¿Y qué quiere a cambio? Cuando esto termine, la humanidad ocupará su lugar como miembro igualitario de lo que queda de la comunidad galáctica. Se acabaron los observadores, los asesores de desarrollo y los tratos primitivos. Hemos demostrado de lo que somos capaces. Lo reconocerás. Borat consideró sus opciones. No tenía ninguna. El Concorde estaba roto. Los Vex se acercaban. Y la única especie que se ofrecía a ayudar era una que él había descartado como inútil hacía 30 años. De acuerdo, dijo.
Chen asintió. Entonces, bienvenido al verdadero embajador de la Tierra. Déjanos mostrarte lo que hemos estado ocultando. Lo condujo a la plataforma de observación. Afuera, la flota humana se formaba. 300 naves que no deberían existir. Armas que no deberían haber sido posibles. Una especie que debería haber estado indefensa. La galaxia había subestimado a la humanidad. Los Vex estaban a punto de cometer el mismo error, y aprenderían, como aprendieron los conquistados, que la especie que parece débil a veces es la que aún no ha mostrado los dientes. La caza estaba a punto de comenzar. La primera batalla de la contraofensiva humana duró 6 minutos. Un Dreadnought Vex se movía por el sistema Caraxis, buscando supervivientes de la colonia Concord que había caído allí semanas antes. Era una nave enorme, de 3 kilómetros de largo, con un casco biomecánico que regeneraba daños y armas que habían destruido 100 naves Concord. El ataque humano surgió de la nada. 3 pequeñas naves aparecieron tras una luna inaccesible para los sensores Vex. Eran rápidas, más rápidas que cualquier cosa que los Vex hubieran encontrado. Dispararon una sola descarga de misiles y desaparecieron antes de que el Dreadnought pudiera responder. Los misiles no eran armas normales. Llevaban una carga de hongo terrestre modificado. Un organismo simple diseñado para alimentarse de los componentes orgánicos de la tecnología Vex. El casco del Dreadnought comenzó a pudrirse desde dentro. Sus armas fallaron. Sus motores se apagaron. Sus sistemas de comunicación quedaron en silencio. En una hora, la nave de guerra más poderosa de la flota de invasión Vex era un pecio muerto que flotaba en el espacio. La comandante Lisa Chen observó los informes que llegaban desde su centro de mando en la Endurance. Se permitió un pequeño gesto de satisfacción. La fase 1 estaba completa. El coronel Okonkwo informó que el arma biológica funciona según lo diseñado. Los Vex no tienen inmunidad a los organismos terrestres. Se adaptarán. Lisa dijo que siempre lo hacen. ¿Cuánto tiempo? Basándonos en sus tasas de adaptación previas. Calculamos de 3 a 4 días antes de que desarrollen resistencia a este hongo en particular. Luego tenemos 3 días para usarlo. Envíen los escuadrones de ataque. Apunten a sus líneas de suministro. Atáquenlos rápido y desaparezcan. No participen en combate directo. La contraofensiva humana fue diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. El Concorde había luchado contra los Vex con honor. Las formaciones de flota declararon batallas. Reglas de combate claras. A los humanos no les interesaba el honor. Les interesaba ganar. Las naves humanas no formaban líneas de batalla. Atacaban desde emboscadas. Se escondían detrás de asteroides, lunas y campos de escombros. Atacaban cuando el enemigo era vulnerable y huían cuando el enemigo era fuerte. Los Vex se adaptaron al arma fúngica en 2 días. Así que los humanos dejaron de usarla. En su lugar, cambiaron a pulsos electromagnéticos que interrumpían las señales de control Vex. Los Vex se adaptaron a eso en 3 días. Así que los humanos cambiaron a nanobots que se infiltraban en los sistemas Vex y causaban fallos críticos desde dentro. Cada vez que los Vex desarrollaban una respuesta a un arma, los humanos desplegaban una nueva. Los Vex nunca se habían enfrentado a un enemigo que cambiara de táctica con tanta rapidez. Estaban acostumbrados a especies que encontraban una forma de luchar y se aferraban a ella. Los humanos tenían 100 formas de luchar e inventaban nuevas cada día. El general Marcus Stone dirigía las operaciones terrestres. Tenía 70 años, pero su mente estaba más aguda que nunca. Había pasado toda su carrera preparándose para una guerra que todos creían que nunca llegaría. Ahora por fin tenía su oportunidad. Los Vex avanzan hacia Ketprime. Les dijo a sus oficiales, la Concordia quiere que defendamos las plataformas orbitales. Detengamos al enemigo en el espacio. Sacó un mapa del mundo natal de los Ketar. La mayor parte del planeta estaba cubierto de pantanos tóxicos que incluso los Ketari evitaban. No vamos a defender las plataformas orbitales. Dejaremos que los Vex aterricen. Luego los cazaremos en los pantanos. Sus oficiales intercambiaron miradas. Los pantanos de Ketprime eran mortales. Atmósfera tóxica, agua ácida,
depredadores que habían evolucionado para matar a todo lo que se moviera. Señor, dijo un oficial con cautela, esos pantanos también matarán humanos. Sí, pero estaremos preparados para ellos. Los Vex no lo estarán. Stone sonrió. Era la sonrisa de un cazador que acaba de avistar a su presa. Los humanos no se volvieron dominantes en la Tierra por ser los animales más fuertes en cualquier entorno. Nos volvimos dominantes por ser capaces de sobrevivir en cualquier entorno. Los Vex nunca han luchado contra un enemigo en un terreno como ese. Nosotros sí. Nuestros ancestros sobrevivieron a edades de hielo, desiertos y selvas. Esto es lo que hacemos. 30.000 soldados humanos desplegados en Ket Prime. Vestían trajes ambientales que los protegían de la atmósfera tóxica. Llevaban armas diseñadas para el combate cuerpo a cuerpo en terrenos difíciles. Y tenían algo que los Vex nunca antes habían encontrado: paciencia. Los Vex desembarcaron esperando conquistar un mundo destrozado. Encontraron un mundo que contraatacó. Los soldados humanos atacaron de noche. Atacaron durante las tormentas. Atacaron cuando los Vex se alimentaban, descansaban o reparaban los daños. Nunca atacaron cuando los Vex esperaban que lo hicieran. La teniente María Santos lideró un escuadrón a través de los pantanos del continente sur. Su equipo había estado cazando a la misma patrulla Vex durante 3 días, siguiendo sus huellas, aprendiendo sus patrones, esperando el momento perfecto. Se están deteniendo para regenerarse, informó su explorador. Unidad dañada por la emboscada de ayer. ¿Cuántos? 12. Configuración de patrulla estándar. Santos revisó su arma. Un rifle modificado que disparaba. Munición perforante recubierta de compuestos corrosivos. Eficaz contra blindaje Vex durante aproximadamente 2 semanas antes de que se adaptaran. Los alcanzamos en 5 minutos. Rodríguez, rodea hacia el norte. Chen, toma la aproximación este. Vendré por el sur. Cuando dispare, todos abren fuego. 3 segundos de enfrentamiento máximo. Luego desaparecemos. Su escuadrón se colocó en posición. Ya lo habían hecho 100 veces. Golpes rápidos, daño máximo, y luego desaparecer en los pantanos antes de que los Vex pudieran responder. El ataque duró exactamente 3 segundos. 12 soldados Vex cayeron antes de saber que estaban siendo atacados. Santos y su equipo desaparecieron en la niebla tóxica antes de que llegaran los refuerzos Vex. Esta era una guerra humana. Ni gloriosa ni honorable. Solo efectiva. Los Vex se adaptaron. Siempre lo hacían. Desarrollaron sensores que podían rastrear a los soldados humanos a través de los pantanos. Desarrollaron armaduras resistentes a las balas corrosivas. Desarrollaron tácticas para contrarrestar los ataques de emboscada, pero los humanos se adaptaron más rápido. Cuando los sensores Vex los rastrearon a través de firmas de calor, los humanos comenzaron a usar trajes refrigerantes. Cuando la armadura Vex se volvió resistente a las balas corrosivas, los humanos cambiaron a balas explosivas. Cuando los Vex desarrollaron tácticas de contraemboscada, los humanos comenzaron a usar ataques coordinados más grandes con múltiples escuadrones atacando desde diferentes direcciones. La guerra en KTH Prime duró 6 meses. 6 meses de lucha constante y un terreno que debería haber matado a todos los involucrados. Los Vex perdieron más de 200.000 soldados. Los humanos perdieron 12.000. Los Qatari, observando desde sus ciudades protegidas, no podían creer lo que veían. No se detienen. Un observador militar que Itari informó, no descansan. No se retiran. Han estado luchando en condiciones que agotarían a cualquier especie de Concord, y simplemente se niegan a rendirse. ¿Cómo?, preguntó su superior. No lo sé. Lo llaman persistencia. Dicen que es lo que les permitió sobrevivir en su mundo mortal. La capacidad de seguir adelante cuando todo les dice que deben detenerse. La comandante Chen recibió los mismos informes sobre la resistencia. La campaña terrestre estaba teniendo un éxito que superaba sus expectativas. Pero la verdadera guerra estaba en el espacio. Los Vex habían detenido su avance. Por primera vez en la invasión, no ganaban territorio.
Los ataques humanos a sus líneas de suministro habían interrumpido su logística. Las incursiones humanas en su retaguardia los habían obligado a desviar fuerzas. El impulso había cambiado, pero los Vex seguían siendo peligrosos. Aún tenían más naves que la flota humana. Todavía tenían la capacidad de adaptarse a cualquier arma. Necesitamos algo a lo que no se puedan adaptar, dijo Chen durante una reunión de estrategia. Algo que no dependa de la tecnología. ¿Qué podría ser?, preguntó el coronel Okono. Chen pensó por un largo momento. Luego sonrió. Miedo. La campaña de guerra psicológica comenzó la semana siguiente. Naves humanas comenzaron a transmitir mensajes al territorio Vex. No eran amenazas. No eran demandas de rendición. Historias. Historias sobre la Tierra. Sobre cómo los humanos habían sobrevivido a eras glaciales, plagas y guerras. Sobre cómo habían cazado especies más grandes y fuertes hasta la extinción. Sobre cómo habían luchado entre sí durante miles de años y nunca dejaron de encontrar nuevas formas de matar. Historias sobre persistencia. Sobre cómo los humanos seguían a un enemigo durante días sin descanso. Sobre cómo lo sacrificaban todo para eliminar una amenaza. Sobre cómo nunca olvidaban a un enemigo y nunca perdonaban. Los Vex no estaban acostumbrados al miedo. Eran ellos quienes causaban miedo en los demás. Pero las historias comenzaron a difundirse a través de sus redes. Las historias sobre las especies del mundo de la muerte que deberían haberse extinguido. Las especies que convirtieron la debilidad en fuerza. La especie que estaba dispuesta a todo para ganar. Los comandantes Vex comenzaron a dudar. Las fuerzas Vex comenzaron a retirarse cuando aparecieron naves humanas. Los soldados Vex comenzaron a cometer errores que nunca antes habían cometido. Están aprendiendo a tener miedo. Chen informó al embajador Borat. No de nuestras armas, sino de aquellas a las que pueden adaptarse. Están aprendiendo a tener miedo de nosotros, de lo que somos, de lo que estamos dispuestos a hacer. Les están enseñando a temer a los humanos. Borat dijo, no, les estamos enseñando qué es el miedo. Y una vez que una especie aprende a tener miedo, no puede desaprenderlo. El punto de inflexión llegó en la batalla de la estación Nexus. Los Vex habían ocultado su flota restante para un avance final hacia el territorio central de Concord. 3000 naves contra las 300 de la humanidad. Cualquier especie normal se habría retirado ante semejantes adversidades. Los humanos atacaron. Avanzaron rápidamente, usando sus motores superiores para acortar la distancia antes de que los Vex pudieran reaccionar. Ignoraron las naves de guerra enemigas y atacaron las naves de mando. Utilizaron drones suicidas, ataques de embestida y armas nunca probadas en combate. Y siguieron avanzando, nave tras nave, oleada tras oleada, sufriendo pérdidas que habrían destrozado cualquier flota conquistada. Pero no se desmoronaron. Los Vex nunca habían visto nada parecido. Se suponía que las especies perdedoras debían retirarse. Las especies superadas debían rendirse. Pero los humanos tampoco lo hicieron. Simplemente siguieron luchando. La batalla duró 18 horas. Al terminar, la flota Vex estaba destrozada. 1500 naves enemigas destruidas. La humanidad había perdido 90 naves. Pero lo más importante, los Vex habían perdido algo que no podían reemplazar. La creencia de que eran imparables. Su certeza de que eventualmente vencerían. Habían aprendido a temer, y una especie que teme no puede luchar con todas sus fuerzas. Una especie que teme comete errores. Una especie que teme busca maneras de escapar. Los Vex comenzaron a retirarse. Empezó lentamente. Unas pocas naves se retiraban de posiciones expuestas. Unas pocas fuerzas terrestres abandonaban los mundos conquistados. Pero aceleró. En un mes, los Vex estaban en retirada total por todo el frente. Huían de los humanos. Los cazadores se habían convertido en presas. El comandante Chen observaba los informes. Victoria tras victoria. Mundo tras mundo liberado. Los Vex retrocediendo hacia su propio territorio. Estamos ganando, dijo Okono. Nunca pensé que diría eso. Pero estamos ganando. Todavía no, respondió Chen. Ganar significa que nunca volverán.
Ganar significa que nunca volverán a amenazar a la Tierra. Nos queda mucha caza por hacer. Miró el mapa de la galaxia. Las zonas rojas del territorio Vex se reducían cada día, pero seguían allí, seguían siendo una amenaza, aún capaces de reconstruirse y volver a intentarlo. Nosotros síganlos, dijo. Los perseguimos hasta su espacio. Les mostramos que no hay lugar donde puedan esconderse de nosotros. Les hacemos entender que comenzar una guerra con los humanos significa que la guerra nunca termina hasta que nosotros decidamos que termina. La caza continuó. Y en algún lugar en la oscuridad entre galaxias, los Vex estaban aprendiendo una lección que cambiaría su especie para siempre. Había enemigos que no se podían derrotar. Presas que se convertían en depredadores. Especies de mundos de la muerte que deberían haber sido dejadas en paz. Habían encontrado una, y nunca la olvidarían. La última transmisión del dominio Vex fue interceptada por puestos de escucha humanos cerca del borde galáctico. Era un mensaje simple, repetido en todas las frecuencias, transmitido en todos los idiomas que los Vex habían conocido. Decía: evita la persistencia. Evita a los habitantes de los mundos de la muerte. Evita la Tierra. La traducción era tosca, pero el significado era claro. Los Vex, una especie que había conquistado 100 mundos y consumido una docena de civilizaciones, advertían a los suyos que se alejaran de la humanidad. La comandante Lisa Chen leyó el mensaje en su oficina en la Tierra. Había regresado a casa por primera vez en 3 años. La guerra no había terminado, pero los combates principales habían concluido. Los Vex se retiraban por completo, abandonando el territorio conquistado a una velocidad que las fuerzas humanas no podían ocupar. «Están huyendo», dijo el coronel Okonkwo. Se paró frente a su escritorio, con aspecto cansado pero satisfecho. «Están renunciando a mundos que pasaron años conquistando. Solo se van. No se rinden», lo corrigió Lisa. «Están reduciendo sus pérdidas. Los Vex son inteligentes. Entienden que continuar esta guerra cuesta más que retirarse, y no regresarán». Lisa volvió a mirar la transmisión. «Evita a los de Outworlders». Una especie de monstruos biomecánicos le había dado un nombre a la humanidad. No humanos, no terrícolas. De Outworlders. «Nos recordarán», dijo. «Durante mucho tiempo, recordarán lo que sucedió cuando invadieron nuestra galaxia. Y contarán historias sobre nosotros a sus descendientes. Historias sobre las especies que deberían haber sido débiles. Las especies que contraatacaron. Las especies que los cazaron por las estrellas y nunca se detuvieron». Dejó el mensaje a un lado. «No, no volverán. Ni en nuestra vida. Tal vez nunca». Las celebraciones de la victoria duraron semanas en la Tierra. En los mundos liberados y conquistados, en las estaciones de refugiados donde los supervivientes de la invasión Vex se habían reunido por primera vez en 2 años, la galaxia estaba en paz. Pero la paz trajo consigo sus propios desafíos. La concordia galáctica se había roto. La mitad de sus especies miembros habían sido devastadas por los Vex. Los Slaí habían perdido su mundo natal. Las colonias mineras Gorat habían desaparecido. Las redes científicas Moratti habían sido destruidas. Las viejas estructuras políticas que habían gobernado durante 10.000 años carecían de sentido. Debía construirse un nuevo orden, y la humanidad estaba en el centro de este. El embajador Borat solicitó una reunión con el comandante Chen 6 meses después del fin de la guerra. Ya era viejo. Sus placas negras se habían vuelto grises. Sus movimientos eran lentos, pero sus ojos compuestos aún eran agudos. «Quería hablar contigo antes de la reunión del consejo de mañana», dijo. «Para hablar de lo que sucederá después». «Lo que sucederá después es que la humanidad ocupe su lugar como miembro de pleno derecho de la nueva Concordia», respondió Chen. «Ese fue el acuerdo». «Sí, y la Concordia honrará ese acuerdo. La humanidad se ha ganado su lugar». Hizo una pausa. Pero quería decir algo más. Algo personal. Chen esperó. «Hace 30 años, vine a la Tierra como parte de la delegación de evaluación. Observé a su especie y no vi nada. Cuerpos débiles, sentidos embotados, mentes promedio.
Les di la puntuación más baja posible porque creía que no valían nada. No se equivocaron, dijo Chen. Según sus estándares, éramos débiles, pero estaba haciendo las preguntas equivocadas. Borat hizo el gesto que significaba reconocer el error. Pregunté qué tan rápido podían correr, cuánto podían levantar, qué tan lejos podían ver. Nunca pregunté cómo sobrevivieron. Nunca pregunté qué los hacía peligrosos. La miró directamente a los ojos. He pensado en esto muchas veces durante la guerra. ¿Por qué no lo vimos? Somos una especie antigua. Hemos evaluado miles de mundos. Deberíamos haber reconocido la amenaza que representabas. ¿Tienes una respuesta? Sí. Borit se recostó en su silla. Lo pasamos por alto porque no queríamos verlo. Tu debilidad nos convenía. Significaba que no teníamos que tomarte en serio. Significaba que podíamos sentirnos superiores. Analizamos las pruebas y vimos lo que queríamos ver. Chen reflexionó. Es muy honesto de su parte, embajador. Soy demasiado viejo para la deshonestidad. Y he aprendido que los humanos valoran la verdad incluso cuando es incómoda. Hizo otra pausa. Tengo una pregunta, una que he querido hacer desde el día en que revelaste lo que la Tierra había estado ocultando. Pregunta. Durante los 30 años que estuviste construyendo tu flota, desarrollando tus armas y preparándote para la guerra, ¿alguna vez consideraste usar ese poder contra nosotros? ¿Contra la Concordia? Chen no respondió de inmediato. Pensó en los años de preparación oculta, las discusiones en búnkeres secretos, los planes que se habían hecho, descartado y rehecho. Sí, dijo. Finalmente, lo consideramos. Muchos querían venganza por cómo nos trataba la Concordia. Muchos pensaban que debíamos tomar lo que quisiéramos en lugar de esperar a que nos respetaran. ¿Qué te lo impidió? Lo mismo que siempre ha impedido que los humanos nos destruyéramos a nosotros mismos. Nos dimos cuenta de que la cooperación era más valiosa que la conquista, que los aliados eran más útiles que los súbditos, que la galaxia estaría mejor con nosotros como socios que con nosotros, como gobernantes. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad de Ginebra se extendía bajo ellos. Reconstruida después de la guerra, más fuerte que antes. Los humanos son capaces de cosas terribles, embajador. Nos hemos hecho cosas terribles unos a otros a lo largo de nuestra historia. Pero también hemos aprendido que la destrucción es fácil y la creación es difícil. Que el odio es simple y el amor es complejo. Que es mejor construir que quemar. Los Vex dirían otra cosa. Los Vex nos atacaron. Eso es diferente. Chen se giró para mirarlo. No empezamos guerras, pero las terminamos. No cazamos especies que nos dejan en paz. Pero quienes nos amenazan aprenden que nunca olvidamos y nunca nos detenemos. Bora sintió lentamente. Creo que finalmente entiendo a los humanos. No son la especie más fuerte. No son los más inteligentes, pero son los más persistentes, los más adaptables, los más dispuestos a hacer lo que sea necesario. Somos sobrevivientes, dijo Chen simplemente. Eso es lo que la Tierra nos enseñó. Sobrevivir primero. Todo lo demás viene después. Del nuevo Consejo de la Concordia se reunió al día siguiente. Fue una reunión más pequeña que el antiguo Consejo. Demasiadas especies se habían perdido por los Vex, pero los sobrevivientes se habían unido para reconstruir. La humanidad estaba representada por la propia Chen. Se paró ante los delegados reunidos y pronunció palabras que habrían sido impensables 3 años antes. La Tierra acepta la membresía completa en la conquista galáctica. Dijo, aceptamos las responsabilidades que conlleva esa membresía. Contribuiremos a la defensa común. Compartiremos nuestra tecnología. Trabajaremos con todas las especies por el bien de la galaxia. Hizo una pausa. Pero también exigimos algo a cambio. No respeto. El respeto se gana y nos lo hemos ganado. No igualdad. La igualdad es obvia y la hemos demostrado. Lo que exigimos es honestidad. Los delegados se removieron incómodos. Durante 30 años, la Concordia se mintió a sí misma sobre la humanidad. Se dijeron a sí mismos que éramos débiles. Se dijeron a sí mismos que éramos primitivos. Se dijeron a sí mismos que no éramos una amenaza. Y debido a esas mentiras,
Casi lo perdieron todo. La galaxia ya no puede permitirse mentiras. Los Vex no son la única amenaza. Habrá otras. Y cuando lleguen, no podemos enfrentarlos divididos por ilusiones cómodas. Debemos enfrentarlos juntos como iguales. Con ojos claros y evaluaciones honestas, miró a cada delegado por turno. La humanidad será su aliada, su compañera, su defensora si es necesario. Pero no seremos sus subordinados. No seremos sus primitivos. No seremos la especie que menosprecian porque eso los hace sentir mejor consigo mismos. La antigua concordia ha muerto. La nueva debe construirse sobre la verdad. Y la verdad es que las especies que descartaron como débiles se convirtieron en las que los salvaron a todos. La votación fue unánime. La humanidad se convirtió en miembro fundador de pleno derecho de la nueva galaxia conquistada. Chen fue nombrada miembro del Consejo de Liderazgo. La tecnología humana se compartió por toda la galaxia. Los asesores militares humanos ayudaron a reconstruir las flotas que habían sido destruidas. La galaxia estaba cambiando y la humanidad estaba en el centro de ese cambio. Un año después del final de la guerra, Chen regresó a la instalación 7 bajo el desierto del Sáhara. La instalación que había sido el corazón de la Guerra de los Susurros era ahora un museo, un recordatorio de lo que la humanidad había logrado. Caminó por la antigua sala de control. Las pantallas estaban oscuras. Las estaciones estaban vacías, pero aún podía ver los fantasmas de los analistas que habían trabajado allí. Las personas que habían pasado décadas en las sombras, preparándose para una guerra que esperaban que nunca llegara. Comandante Chen se giró. Una joven estaba en la puerta. Llevaba el uniforme de la nueva Fuerza Espacial de la Tierra. Su placa decía Teniente Sarma, hija de Priya Sarma, quien había servido a las órdenes de Chen décadas atrás. Teniente, ¿qué la trae por aquí? ¿Qué la trae por aquí? Quería verlo. Donde todo empezó. Mi madre hablaba a menudo de este lugar. Decía que era donde la humanidad aprendió a ser peligrosa. Chen sonrió levemente. Su madre fue una de las mejores analistas de inteligencia que he conocido. Ayudó a descifrar la red de comunicaciones Qatari. Me lo contó. Sarma miró a su alrededor. Es difícil de creer. 30 años ocultándose. 30 años fingiendo debilidad. Y ahora la humanidad lidera la galaxia. No la lideramos. Servimos junto a las demás especies. Esa es una diferencia importante. Pero ahora nos respetan. Nos escuchan. Piden nuestro consejo. Sarma dudó. ¿Valió la pena? El esconderse, la espera, todos esos años fingiendo. Chen reflexionó sobre la pregunta. Pensó en Sarah Webb, quien lo empezó todo y murió antes de verlo terminado. Pensó en los soldados que habían caído en Ket Prime. Las tripulaciones que murieron en la estación Nexus, los miles de millones que trabajaron en secreto preparándose para un día que quizá nunca llegara. Sí, dijo finalmente. Valió la pena porque la alternativa era la extinción. La concordia nos habría llevado a la irrelevancia. Los Vex nos habrían consumido. Teníamos que convertirnos en algo más de lo que éramos, algo que la galaxia no pudiera ignorar. Y ahora construimos. Crecemos. Nos convertimos en la especie que siempre fuimos capaces de ser. Chen posó la mano sobre una de las pantallas oscuras. Este lugar nos enseñó a escondernos, a observar, a esperar. Pero eso fue solo el principio. El verdadero trabajo viene después. Se volvió hacia el joven teniente. Su generación no tendrá que esconderse. No tendrán que fingir debilidad. Saldrán a la galaxia como lo que realmente son. Fuertes, capaces, peligrosos cuando se les amenaza, generosos cuando se les trata con respeto. Los habitantes de los mundos de la muerte. Sí, los habitantes de los mundos de la muerte. La especie que sobrevivió a un planeta que intentaba matarnos a diario. La especie que se enfrentó a probabilidades imposibles y encontró la manera. Para ganar. La especie que convirtió cada debilidad en fortaleza. Chen caminó hacia la salida. Sarma la siguió. La galaxia sabe lo que somos ahora. Chen dijo. Nos han visto en nuestros mejores y peores momentos. Nos han visto dar caza a un enemigo a través de las estrellas y nunca rendirnos.
Saben que no hay que subestimar a los humanos, y eso es suficiente. Es un comienzo. Chen se detuvo en la puerta. Los Vex se han ido. Pero habrá otras amenazas, otros enemigos, otros desafíos. Y cuando lleguen, la humanidad estará lista. Volvió a mirar la oscura sala de control por última vez. Siempre estuvimos listos. La galaxia simplemente no lo sabía. Salieron juntos de las instalaciones. Afuera, el sol se ponía sobre el desierto. El cielo estaba pintado en tonos rojos y dorados. En algún lugar sobre ellos, naves humanas patrullaban el sistema solar. En algún lugar más allá, se estaban estableciendo colonias humanas en mundos que nunca antes habían visto una especie terrestre. La galaxia había descartado a los humanos como débiles. Se habían equivocado. La galaxia había temido a los Vex como imparables. También se habían equivocado en eso. Y ahora la galaxia estaba aprendiendo lo que significaba tener a la humanidad como aliada, socia, protectora. Era una nueva era, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para que todas las especies trabajaran juntas y construyeran algo mejor que lo que había sucedido antes. La humanidad había pasado 30 años escondida. Ahora finalmente eran libres de ser ellos mismos, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. A lo lejos, en el límite del espacio explorado, una nave exploradora Vex detectó una nave patrullera humana. La exploradora cambió de rumbo de inmediato. Huyó hacia territorio Vex a máxima velocidad. La advertencia seguía vigente. Evita la persistencia. Evita a los habitantes de los mundos de la muerte. Evita la Tierra. Algunas lecciones, una vez aprendidas, nunca se olvidan. Y las especies que habían descartado a los humanos como débiles habían aprendido la lección más difícil de todas. Nunca subestimes a un superviviente. Nunca acorrales a una especie de un mundo de la muerte. Y nunca asumas que la debilidad significa inofensividad porque en algún lugar allá afuera, en la vasta oscuridad entre las estrellas, los humanos observaban y nunca se detenían.